¿Cómo puede nuestra fe en Jesucristo permanecer fuerte durante las pruebas y los desafíos? Si a usted le preguntaran, ¿cómo es posible para ti mantener tu fe en Cristo fuerte, firme durante las pruebas? ¿Cuál sería su respuesta? Muchos, aunque no lo creamos, piensan que se puede permanecer firme en la fe de Cristo ignorando las pruebas y fingiendo que todo en la vida marcha de maravilla. Otros piensan que para poder permanecer firme en nuestra fe en Cristo es necesario confiar en nuestras propias fuerzas, para superar esas pruebas o esos desafíos. Algunos forman parte del grupo, y cuando digo algunos no estoy señalando a nadie aquí. No diga, el pastor está diciendo esto por mí. Ese no es el caso. Algunos por ahí piensan que para poder permanecer firmes en la fe de Cristo, tenemos que buscar el consejo de nuestros mejores amigos o de nuestros familiares. Mis amados hermanos, la verdad es que para poder permanecer firmes en la fe de Cristo, tenemos que confiar en las promesas y en la presencia de Dios. Tenemos que confiar en las promesas que encontramos en su palabra y tenemos que confiar en el hecho de que Él está presente en cada creyente. ¿En quién está presente el Señor? En cada creyente. El título de lo que quiero compartir con ustedes es mantengamos la fe a través de las pruebas. Mantengamos la fe a través de las pruebas. Se nos hace necesario que aprendamos a mantenernos firmes en nuestra fe de Cristo, aun cuando los vientos huracanados de los desafíos y las pruebas estén soplando con toda intensidad en nuestra vida. El pasaje al cual hemos dado lectura en el momento de la celebración de la Cena del Señor, Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4, es la porción de la palabra de Dios, de la cual estaremos sustrayendo nuestro devocional de esta mañana, nuestro aprendizaje de esta mañana. En esta porción de la palabra de Dios, Santiago 1, versos del 2 al 4, Santiago 1, versos del 2 al 4, Santiago anima a los creyentes en Jesucristo, y tenemos que hacer un énfasis que son creyentes en Cristo, y solamente en Cristo Jesús y en nadie más, porque nuestro Señor Jesús no necesita muletas, no necesita ayudantes. Él solo llevó la carga de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Santiago anima a los creyentes en Cristo a ver las pruebas, a ver las dificultades como oportunidades de crecimiento. ¿Qué clase de oportunidades? De crecimiento. Cuando estemos atravesando por problemas, cuando estemos enfrentando desafíos, una pregunta que es necesario que nos formulemos es ¿qué Dios quiere lograr a través de esto en mi vida? ¿Qué Dios quiere lograr a través de esto en mi vida? Por más ilógico que parezca ese momento por el cual usted está atravesando, aunque le parezca que aquello no tiene sentido, carece de lógica, es necesario que nos preguntemos qué Dios pretende hacer
a través de esto en mi vida? Esa pregunta nos ayuda a que nosotros estemos conscientes. ¿Estemos cómo? Conscientes de que Dios está presente. De que Dios está en medio de esa situación. Está en medio de esa situación con nosotros. Estos desafíos ponen a prueba nuestra fe. Escúchenme, los problemas, mis amados hermanos, ponen a prueba nuestra fe. Si usted se detiene en este momento a hacer memoria, a recordar los problemas por los cuales usted ha atravesado a lo largo de su vida cristiana, si echa un vistazo hacia atrás, ¿cuántos de esos problemas usted ha superado? ¿Cuántos de esos problemas usted diría, pasé la prueba? Permítame decirle que es evidente de que si usted está aquí hoy, usted pasó la prueba. ¿Los oigo? Así que tenga en mente de que los desafíos ponen a prueba nuestra fe y desarrollan nuestra resistencia. Hoy se está usando la palabra resiliencia para decir resistencia. Es lo mismo. Quiere decir lo mismo. Y ese es el propósito de las pruebas, ese es el propósito de los desafíos, ese es el propósito de las dificultades, ese es el propósito de la pena, ese es el propósito del dolor, ese es el propósito de la enfermedad, ese es el propósito de la muerte, probar nuestra fe y desarrollar nuestra resistencia. Y es eso lo que nos va a llevar a la madurez espiritual. Por ahí hay unos cristianos, ninguno aquí, por ahí hay algunos cristianos que no les gusta esa palabra, madurez espiritual. Está en la Biblia. Las implicaciones de que el creyente en Cristo debe de ir creciendo, debe de ir madurando, está en la palabra de Dios. Y ese es el propósito de las pruebas, llevarnos a la plenitud en Cristo, llevarnos a saber vivir una vida plena en Cristo. Hay algunas situaciones, algunas circunstancias que pueden apagar, que pueden ahogar la llama de nuestra fe en Cristo. ¿Qué puede apagar esa llama de la fe en Cristo? Primero, ver las pruebas como castigo. Cuando tú te enfocas en que Dios te está castigando a través de un problema, de una dificultad, de una situación difícil, cuando tú te concentras en que Dios te está castigando, en lugar de enfocarte en que Dios te está preparando, entonces la llama de la fe se va a consumir, se va a apagar. Mis amados hermanos, tenemos que ver las pruebas como la oportunidad para el crecimiento. ¿Cómo tenemos que ver la prueba? Como la oportunidad para crecer. Hay algo más que puede apagar la llama de nuestra fe en Cristo: desanimarnos. El desánimo. El desánimo nos puede llevar, escuche, cuando leamos, yo no estoy diciendo que no nos vamos a desanimar. El desánimo va a tocar a la puerta de nuestro corazón. Eso téngalo por seguro. El desánimo nos visita a todos y en el momento menos esperado. Lo que yo estoy diciendo es que permitirle al desánimo morar en su corazón, permitirle al desánimo permanecer en nuestra mente, nos lleva a renunciar a nuestra fe en Cristo. El desánimo apaga, consume nuestra fe en Cristo. Y por último quiero decirles que hay algo más que puede consumir la llama de nuestra fe en Cristo, y es permitir que el dolor de las pruebas, ¿causan dolor las pruebas? Claro que causan dolor las pruebas. Jesús nos da testimonio de ello. Y si Jesús nos
deja saber que las pruebas producen un gravísimo dolor en el alma, en el corazón del hombre. Ninguno de nosotros estamos exentos de experimentarlo. Ninguno. Permitir que el dolor de las pruebas opaquen la bondad y las promesas de Dios son causa de que nuestra fe en Jesucristo se apague, se consuma. Ahora, suficiente de esto. Vamos a considerar en este momento cómo es que podemos mantener nuestra fe en Jesucristo encendida, viva, en esos momentos difíciles. Que vamos a ver cómo podemos mantener nuestra fe en Jesucristo viva en esos momentos difíciles. Versículo 2, amados hermanos. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, usted nada más sea creativo con su mente como sabe serlo. Aquí no es una clase de problemas, cualquier tipo de problemas, considérelo, y si es posible en su Biblia le ruego, circule la palabra considérelo. ¿Qué es lo que hay que considerar los problemas? Cualquiera de ellos, como un tiempo para alegrarse mucho. Qué interesante. Las pruebas, un tiempo para gozarnos. O sea, las pruebas es ese tiempo para nosotros permanecer tranquilos en las promesas de Dios. Entonces, la lección, mis amados hermanos, es que consideremos las pruebas como oportunidades para el crecimiento. Consideremos las pruebas como oportunidades para el crecimiento. Las pruebas no son castigos. Eso es algo que debemos de entender. Las pruebas no son castigos, sino que son oportunidades para que nuestra fe en Jesucristo crezca y madure. Las pruebas son las oportunidades que Dios nos da para que nos afiancemos en su palabra, para que nos afiancemos en sus promesas, para que anclemos nuestra alma en Él, para que nos fijemos en Él. Cuando enfrentemos desafíos, cuando estemos atravesando por problemas, situaciones amargas, dolorosas, como la de Jesús en el huerto de Getsemaní, pidamos a Dios que nos muestre cómo los está usando para fortalecer nuestra alma. ¿Qué tenemos que pedirle? Que nos muestre. ¿Qué tenemos que pedirle? Que nos muestre, que nos permita ver. Son muchas las veces que atravesamos por una dificultad y no podemos ver. Entonces tenemos que pedir. ¿Sabe qué tenemos que pedir? Abre mis ojos, oh Cristo. Ese momento es el momento para que usted cante, para que usted levante una oración a través de un canto, cualquiera que sea, pero que le pida a Dios que le permita ver cómo Él quiere utilizar aquella situación para fortalecerle en la fe de Cristo. Porque ustedes saben, leemos en el verso 3, ustedes saben. ¿Saben ustedes? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, me llama la atención esto porque la fe se pone a prueba siempre. No pasa un día en la vida del creyente, entendamos, no pasa un día en la vida del creyente, no pasa un día en nuestras vidas en que nuestra fe no sea puesta a prueba. Todos los días somos probados. ¿Con qué frecuencia somos probados? Todos los días. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, perseverancia, la constancia
tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Qué se desarrolla a través de la fe? La constancia, perseverar, no darte por vencido, no rajarte. Por eso es que están ustedes aquí esta mañana, porque a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de la tristeza, están aquí en un día como hoy, desarrollando constancia. ¿Qué están desarrollando? Constancia. La lección, mis amados hermanos, es que consideremos la prueba como la oportunidad para desarrollar constancia. Consideremos la prueba como la oportunidad para desarrollar constancia. ¿Está siendo probado? Más de lo usual. ¿Sientes que no puedes más? Piensa. ¿Qué hay que hacer? Pensar. ¿Qué hay que hacer? Pensar. Piensa en que esta es la oportunidad que Dios te está brindando para que desarrolles constancia. Tal vez hemos sido inconstantes en nuestro caminar con el Señor, en nuestra relación con Él. Y lo que Dios ha estado pretendiendo llamar nuestra atención, a que seamos constantes, a que pasemos más tiempo en su palabra, a que pasemos más tiempo en comunión con Él, hablando con Él, abriendo nuestro corazón a Él, derramando nuestro corazón delante de Él. La constancia a través de las pruebas conduce a la madurez espiritual y la plenitud en Cristo. A pesar de lo difícil de la prueba, mis amados hermanos, seamos constantes en nuestra relación con el Señor. Perseveremos en la lectura de la Biblia, en la oración, perseveremos en hablar con las personas de Jesucristo y llevarles el mensaje de salvación. Hay muchos que están en una situación peor que la nuestra porque están sin Cristo. Están sin esa esperanza que usted y yo tenemos hoy, la esperanza de una vida mejor. ¿Los oigo? Y a través de esa situación que tú estás viviendo, Dios quiere que tú vayas, que tú te acerques y que tú le lleves ese mensaje de salvación a través de la fe en Jesús. Perseveremos, a pesar de lo difícil de la prueba, con confianza en la esperanza que tenemos en Él, sabiendo que Dios está desarrollando nuestro carácter. ¿Qué está haciendo el Señor? Desarrollando nuestro carácter. Así que dejen que crezca. Dejen que crezca. Pues, una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Nuestra tercera lección es: confía en la bondad de Dios. Confía en la bondad de Dios. No les faltará nada. Incluso en las pruebas, mis amados hermanos, Dios es bueno. ¿Cómo es Dios en las pruebas? Él es bueno y sus promesas siguen siendo verdaderas. Pausemos. Detengámonos para hacer memoria, o sea, para recordar sobre cómo por la fidelidad de Dios no nos hace falta nada. ¿Hay algo que le haga falta? Seamos honestos, seamos sinceros, detengámonos, pausémonos. No podemos vivir con el acelere con el que se vive en estos días. Hay que detenerse a pensar cómo es que no nos hace falta nada de lo necesario para vivir, como diría Pablo. Detengámonos y recordemos cómo Dios, por su gran bondad, porque Él es bondadoso, porque Él es bueno, porque Él es paciente, porque Él es misericordioso y perdonador, responde a las oraciones que hemos elevado en tiempos difíciles. Yo puedo pensar en Jesús. Yo puedo pensar cómo Jesús soportó la prueba de la cruz. Y esto no es asunto de que Él era Dios y Él sabía a la misión a la que Él vino y Él tenía que hacerlo. No necesariamente. Y Él nos lo deja saber a través de las muchas veces que encontramos en su palabra que Él pausó, Él se detuvo a orar
y a decirle a su Padre Celestial que sea tu voluntad y no la mía. Puede ser que Jesús en algún momento se haya sentido tentado a hacer lo que algunas veces nosotros hacemos. En lugar de caer de rodillas para orar, salimos corriendo y nos olvidamos de la importancia de hablar con el Señor en esa situación. Saben, mis hermanos, nosotros también podemos soportar y superar nuestras pruebas. ¿Qué podemos hacer? Soportar y superar nuestras pruebas. Hay algo que nos asegura nuestra victoria sobre la dificultad, y es su resurrección. ¿Qué nos asegura la victoria sobre nuestra dificultad? La resurrección de Jesús. Ahora, la resurrección de Jesús no solamente nos recuerda la victoria sobre la dificultad. Escuche bien, la resurrección de Jesús nos recuerda la victoria sobre el pecado y la muerte. Es por esa razón que en este momento quiero hacerle un llamado a aquellos de ustedes que no han puesto su confianza en Jesucristo como el Salvador, como el único camino al Padre para la salvación, a que se arrepientan de sus pecados y confíen en Jesucristo para la salvación de su alma. A los creyentes, a los que han puesto su confianza en Cristo, si le ha dado lugar al desánimo, si ha permitido que el desánimo se aloje en su corazón, si ha permitido que el desánimo haga morada en tu mente, producto de las pruebas y de las dificultades, quiero animarle, mi hermano creyente en Jesucristo, a que hoy, en este momento, se vuelva a Dios. ¿Cuál es la invitación? Volverse a Dios. Volverse a Dios. Vuélvase y confíe en Él. Vuélvase y agárrese de Él. Pídale que le ayude a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento. Les recuerdo, Jesús soportó la cruz por nosotros. Jesús soportó la cruz por ti y te ofrece esperanza y fortaleza para cada día. ¿Qué te ofrece? Esperanza y fortaleza para cada día. Quiero llamarles e invitarles a que se hagan un compromiso a ver las pruebas a través de la palabra del Señor. Quiero invitarles a que empieces a ver las pruebas no por tu lente humano, no por tu lógica humana, no por tu filosofía humana, sino que comiences a ver las pruebas a través del lente de la palabra de Dios. Comienza a ver las pruebas a través del lente de la fe en Jesucristo. Confía en que Dios las está usando para moldear tu carácter, para hacerte crecer y hacerte madurar. Quiero hacerles un último llamado a los creyentes en Cristo. Renueven. ¿Qué hay que hacer? Renovar. ¿Qué hay que hacer? Renueven su compromiso de perseverar con la fuerza de Dios. Quiero invitar en este momento a que cierre sus ojos. Vamos a tener un momento de oración.